fundamento cristocéntrico tiene mucho que ver con la centralidad de Cristo, que Él pueda ser el punto de inicio, lo que sostiene todo. La crisis, fíjense, dice, las crisis revelan nuestro fundamento. O sea que en un momento de crisis, en un momento de angustia, esa angustia, esa crisis, ese conflicto va a revelar el verdadero fundamento que hay en tu vida y hay en mi vida. El momento más oportuno para establecer fundamento es en los momentos de tranquilidad, en los momentos de paz. ¿Ve? Para cuando venga un conflicto, entonces eso va a revelar de lo que ya nosotros hemos venido trabajando en fundamento, la profundidad de nuestras raíces, la fortaleza de nuestro fundamento va a revelarse en medio de una crisis. Amén. Mateo 7, 24 al 27 habla, y usted ha leído ese pasaje, no lo vamos a leer, pero habla sobre la casa que fue edificada sobre la roca y la casa que fue edificada sobre la arena. Que sabemos que dice que cuando vinieron los ríos, vinieron los vientos, el ímpetu, cuando vino la tormenta, esas dos casas, en medio de esa crisis, reveló el fundamento que tenía. La que estaba sobre la roca pudo soportar ese viento, esa lluvia, esa agua, y ella permaneció. Pero la que estuvo sin fundamento, la que estuvo fundamentada sobre la arena, que estaba superficial, cuando vino el mismo viento, el mismo ímpetu, la misma lluvia, el mismo río, ella fue desbaratada. Eso muchas veces viene a ser la crisis en nuestras vidas, y como esté nuestro fundamento, va a depender si nuestra casa se cae o no se cae, si nuestra casa permanece por los fundamentos que hemos venido cimentando progresivamente, trabajando. Por eso es que se trabaja en momentos de tranquilidad y de paz, porque en momentos de angustia nadie se va a poner a estar haciendo fundamento. Por eso es que siempre hemos dicho que esto es un trabajo de continuo, no esperar, como dice la Biblia, el día malo. ¿Ve? Entonces la tormenta será que inevitable, diga conmigo inevitable. Todos estamos expuestos a atravesar una tormenta, todos estamos expuestos a vivir un momento fuerte en nuestra salud, en nuestra economía, con nuestros hijos, en nuestro matrimonio, como iglesia. No estamos exentos de vivir una situación, porque fíjense que ese pasaje dice cuando vino. O sea, no es, digo, si viene una tormenta que esté fundamentado, cuando venga. O sea, que cuando venga la crisis en nuestras vidas, más vale que nuestro árbol tenga raíces profundas, fundamentos profundos, que nuestra casa pueda mantenerse en pie cuando pase esa tormenta. Cuando vivamos lo que está pasando en tu casa, mi familia, tu familia, que cuando ya pase, nosotros podamos permanecer firmes. Que eso es lo que está pasando hoy en día, que mucha gente, y da dolor como ver mucha gente que un día estuvo y hoy no está, pero no es que no está en una iglesia, en una casa establecida, es que no está en ningún lado. Es que cuando le sobrevino la crisis, cuando le sobrevino la tormenta, resulta que estaba siendo fundamentada ¿qué? En vanidades, en cosas vanas, en cosas que vienen y van, y no estuvieron cada día trabajando por hacer esos fundamentos profundos. Sabemos que mientras que la edificación vaya a ser más grande y la edificación vaya a ser más fuerte, más grande, más amplia, más fuerte tienen que ser también los fundamentos para resistir cualquier crisis. Si no, con cualquier cosita, por eso que el pueblo de Dios en cualquier cosita ya hoy están y mañana ya no están, porque le sobrevino una crisis y lo consiguió sin raíces profundas, lo consiguió sin cimientos. Pero en Cristo todo puede ser restaurado. ¿Cuántos saben que en Cristo todo puede ser restaurado? Amén. Pero todo, ¿verdad que sí? Algunas cosas en Cristo Jesús
todo puede ser restaurado, pero por eso el fundamento, ¿quién debe ser? Cristo Jesús, porque si Él es el que restaura, entonces yo necesito que Él sea el centro de mi vida, que Él sea el centro de mi casa, que Él sea el centro de esta iglesia, que Él sea el centro de mi negocio, que Él sea el centro de todo, para que Él pueda restaurar lo que está roto. ¿Ve? Entonces, no es momento de rendirnos, por lo que por aquí es momento de permanecer. Diga conmigo, voy a permanecer. Voy a permanecer. Por eso es que necesitamos ser como esos árboles plantados. Fíjense que si dice que estaba junto a corrientes que de agua, corriente, movimiento, corriente. Usted sabe, ¿verdad? El río. Quiere decir que esos son los zarandeos que muchas veces tú y yo podemos vivir. Pero ese árbol estaba bien plantado, tenía buenas raíces. Y eso solamente lo puede hacer Cristo en tu vida y en mi vida. Cuando dejamos de mirarlo a Él, todo se desestabiliza. Por eso que dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En el momento que nosotros desviamos la mirada de Él, todo comienza a ser tambaleado. Por eso muchas veces el agua se mete a la barca. Por eso el agua muchas veces se mete en nuestra salud. Por eso muchas veces es removido nuestro matrimonio, nuestra familia, la iglesia, porque nuestros ojos se quitan de aquel que es el único que puede sostenerlos. En el momento que bajamos la mirada, todo comienza a desestabilizarse, todo comienza a perder firmeza, estabilidad, y es lo que necesitamos para poder llegar al final. Como siempre le hemos dicho, que es una carrera que, y la pastora lo decía hoy, una carrera larga, pero nadie dijo que eran 100 metros planos. Era carrera de obstáculo, es carrera de obstáculo, y no es el primero que llegue, no es a ver si yo llego primero que Irú, porque entonces si no se convertiría en una carrera, una competencia dentro de la casa del Señor. Es poder llegar, es poder llegar, es empezar a pasar esos obstáculos, y quizás en uno vaya a tumbarlo, quizás en uno me vaya a caer yo, pero es volverme a levantar para ser llenos de la plenitud de Cristo. Fíjese, ¿qué necesitamos? Necesitamos conocer a Jesús en su plenitud. Para ser llenos de la plenitud, ¿verdad?, de Cristo, necesitamos conocer a Cristo en su plenitud, en todo lo que es Él, en toda la esencia de Él. Yo lo necesito conocer para entonces así yo ser llena plenamente de Cristo Jesús. ¿Usted me entendió? Si no, lo volvemos a repetir. Y vaya conmigo a 1 Corintios 3. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 3. Verso, ya le digo, del 10 al 15. 1 Corintios 3, verso 10 al 15. ¿Lo tienen? Dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es ¿quién? Es Jesucristo. ¿Está viendo cuál es el fundamento, verdad? Amén. Y si sobre este fundamento, ¿cuál fundamento? Cristo. Jesucristo. Si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. ¿Por el qué? Por el fuego. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo,
aunque así como por fuego. Aleluya. Gloria a Dios. Habla esta palabra sobre el fundamento que es ¿quién? Cristo Jesús. Y está diciendo que si alguno edificare sobre este fundamento, sobre el que ya colocó Cristo Jesús. Entonces acá Pablo habla de que será probada la obra por fuego. Ahí tiene las circunstancias, allí tiene las adversidades, allí tiene las aflicciones que hoy podemos estar viviendo. Será pasada ¿qué? Por fuego. ¿Y qué va a permanecer? El fundamento que ya fue establecido desde el principio, que es Cristo Jesús. Por eso que es fundamento cristocéntrico. Nosotros, el único fundamento que debemos de tener es Cristo Jesús, tanto en nuestras vidas personales como en nuestra casa. Nuestra casa, el fundamento se llama Cristo Jesús. ¿Para qué, pastora? Para que no caiga. El fundamento en mi cuerpo, en mi salud debe ser Cristo Jesús. ¿Para qué, pastora? Para que el enemigo no lo acabe. En mis finanzas, Cristo Jesús como fundamento. ¿Para qué? Para que el enemigo, porque el enemigo no quiere ver que en miseria, en escasez y en pobreza. Está viendo que nuestro fundamento debe ser siempre Cristo Jesús. Toda la escritura da testimonio ¿de quién? De Jesús. De Génesis hasta Apocalipsis se está hablando de Jesús. ¿Qué quiere dar a entender este comentario? ¿Qué quiere dar a entender? Que entonces todo está envuelto en Jesús. Porque aunque usted no ve el nombre Jesús en el Génesis, desde Génesis ya está dando testimonio de Jesús. Hasta el último libro, para que usted ya cierre la Biblia, termina hablando de Jesús. Cristo es el centro ¿de qué? De todo. Y todo el desequilibrio, fíjense esto, que vemos a nivel mundial es porque han quitado a Cristo del centro. Toda la crisis que vemos a nivel de política es porque sacaron a Cristo de la política. Toda la crisis que hay en la educación es porque sacaron a Cristo de la educación. Todas las crisis que las familias están viviendo hoy en día es porque han sacado a Cristo de la familia. Las crisis que estamos viviendo aún dentro de la iglesia es porque han sacado a Cristo de adentro de la iglesia. Familia, toda persona que coloca a Cristo en el centro puede ser restaurada. En Cristo Jesús hay restauración para todas nuestras áreas, pero es en Cristo Jesús. Si un día fue sacado Jesús como el centro de esa área, es hora de ¿qué? De volver a introducir a Jesús y darle el puesto que Él merece en cada área de nuestra vida, comenzando con nuestro corazón. ¿Qué dice Apocalipsis 22:13? Vaya conmigo ahí rapidito. Apocalipsis 22:13. Para que vea algo tremendo. Apocalipsis 22:13 dice así: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Son tres características que no están redundando, aunque parece que es lo mismo. El alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último, no están redundando. En Él comienza todo y en Él termina todo. Entonces, muchas veces iniciamos un plan, un proyecto sin Él y queremos luego introducirlo a Él para que termine la obra. ¿Ven? Muchas veces iniciamos un plan familiar, un plan económico, un plan eclesiástico, comenzamos un proyecto, una obra, comenzamos algo que planificamos nosotros, pero lo comenzamos sin Él. Y en el caminar, como se pone apretada la cosa, queremos que Él haga acto de presencia y venga a acomodar lo que yo inicié por mi propia fuerza, sin voluntad, sin dirección y sin plan, sino que lo inicié yo por mis propios impulsos y después quiero que Él
Pero dice en Apocalipsis 22 que Él es el alfa y la omega. Lo que comienza con Él, termina con Él. Amén. ¿Qué dice Filipenses 1:6? Páñeme ahí a Filipenses 1:6. Dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó en vosotros la buena obra, para que Él pueda terminar la obra que comenzó en ti y en mí. ¿Quién la tuvo que haber comenzado? Jesús. No nuestros propios impulsos, no nuestros propios deseos, no, es lo que Él comienza, promete en su palabra. Usted lo leyó, yo lo leí, promete en su palabra que lo que Él comienza, Él lo termina. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Amén. 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 Entonces, vamos a revisar nuestro fundamento. Esto es un autoanálisis que usted va a hacerse, que yo voy a hacerme, a revisar cómo está nuestro fundamento, cómo hemos venido fundamentando. Y si hemos venido fundamentando sobre arena, es el momento de que de volver y comenzar a restaurar lo que desde el principio tuvo que haber sido como es. Fíjense algo que anoté aquí, se lo voy a leer para dárselo más. Dice, ¿qué cosas iniciamos que ahora estamos pidiendo que Él restaure? O sea, ¿qué iniciamos con nuestra propia voluntad, con nuestros propios deseos? ¿Qué iniciamos porque nos parecía mejor que ese era el camino? Entonces, ¿qué cosa iniciamos que ahora estamos pidiendo que Él restaure? Fíjense aquí, no fue el alfa, pero queremos que sea el omega. ¿O qué cosas comenzamos en Él que nuestra ansiedad nos ganó y lo terminamos sin Él? Entonces fue el alfa, pero no dejamos que fuera el omega. Usted está aquí. Amén. Usted evalúese, porque si yo llevé Pablo en la casa, no sé si usted está llevando, pero yo llevé. ¿Ve? Porque muchas veces Él sí nos entrega ese plan y nosotros lo iniciamos con Él, bajo dirección de Él, pero después hay procesos que son momentos pausados, momentos más rápidos, momentos, y si no lo discernimos, entonces lo que comenzamos con Él y de pronto Él nos dice, está quieto un momentico, pero nuestra ansiedad nos hace, no, vamos a continuar. Entonces sí fue el plan de Él, sí comenzó por algo que Él quería, sí era la voluntad, pero en mi humanidad quise echarle una manito al Señor. Entonces me adelanté unos pasos más rápido y terminé haciendo el plan, después moldeando el plan, moldeando el plano, el proyecto. Entonces comenzó con algo como voluntad de Él, como el alfa, pero no dejé que Él terminara la obra, la perfeccionara, y lo saqué y no terminó siendo el omega. O viceversa. Comienzo algo yo porque así me gusta a mí planificarlo, sin antes hacer la consulta de vida. Esta mañana aprendimos cosas de eso, de no estarle que no le consultamos al Señor y después Jesús de Nazaret. Yo no pestañeé para no perderme en la pizarra, pero eso estuvo poderoso. Y ahí vimos qué pasa cuando no le consultamos a Él y iniciamos nuestros propios planes. Porque yo creo que así está bien, así funciona. Es más, he visto que por estadísticamente a mucha gente le ha funcionado. ¿Y cómo funciona? Uno más. Yo creo que sí me va a funcionar. Entonces, no tomé en cuenta el alfa, sino que me lancé yo a hacer mis propios planes. Los abrí, los establecí como buen arquitecto, que a veces creemos que somos. Y en el pleno camino se nos puso difícil la obra. En pleno camino se nos complicó. Eso le pasa a todos los obreros, ¿verdad que sí? Y el hermano Jesús nos puede ayudar con eso. Que a veces el plan inicial, a veces a mitad de camino toca reestructurarlo. Y a veces nosotros creemos que iniciamos bien, pero sin el alfa. Y a medio camino, cuando está complicada la cosa, queremos llamar omega, omega.
para que venga a terminar la obra que comenzaste tú y comencé yo sin dirección de Él y sin voluntad de Él. Usted está aquí, entonces ve lo importante que es tener un fundamento cristocéntrico, porque entonces voy a entender que en Él se comienza todo para que pueda terminar en Él también todo. Amén. Que me comience un plan, un propósito financiero, pero que lo comience Él como alfa para que Él mismo lo pueda terminar como omega. Que Él venga y yo le digo que es el centro de mi casa, de mi familia, de mis hijos, para que cuando algo venga a zarandear esa casa, no se me caiga, porque desde el principio yo establecí mi casa, que yo y mi casa le serviremos a Jehová. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué pasa? Por eso es que ahorita le dije, vamos a revisar nuestro fundamento. Revisemos nuestro fundamento. Si hubo una parte donde hoy podemos detenernos y decirnos, wow, como que en esta área hay más fundamentos de arena que de cabillas y buen concreto ahí, espeso, sin negarle nada. Es momento de detenernos, es momento de estudiarlo, es momento de analizarlo. Y si hay una parte en nuestro ser que tiene más arena que concreto, es momento de, diga conmigo, arrepentimiento. Es el tiempo de arrepentimiento. Si tu casa no ha tenido el centro que es Cristo Jesús, es momento de detenernos, de arrepentirnos y de comenzar a darle el lugar que Él merece en nuestra casa. Si en nuestro corazón no hemos dejado que sea Cristo, es momento de detenernos. No sigamos avanzando más. Vamos a tomarnos el tiempo. Es preferible ahorita detenernos, hacer una pausa y arreglar, a seguir caminando, y después más adelante el arreglo tiene que ser mayor, tiene que ser más profundo, porque los daños son ¿qué? Mayores. Entonces es momento de arrepentimiento y volver a tener a Cristo en el centro, en cada área, iglesia. Porque a veces creemos que tener a Cristo de centro en nuestras vidas es por el venir a congregarnos, es por tener un título y decir soy cristiana o soy cristiano. A veces creemos que tener a Cristo en nuestra vida es quizás en ocasiones abrir la palabra y leer algo esporádicamente, colocar una musiquita por allá de fondo para ir escuchando mientras que hago tal cosa. A veces creemos o resumimos el tener a Cristo como centro en algo muy básico. Y tener a Cristo como centro es que primero Él hable antes de nosotros hablar. Que primero Él actúe o nos diga antes de nosotros actuar. ¿Ven? O sea, no es que es complicado, es que nosotros tenemos que aprender a dejar nuestra impaciencia. Como humanos a veces somos muy impacientes. Queremos todo manejarlo a nuestra manera. Que se dé ya, se está tardando mucho. Vamos a darle. Y Dios no necesita ayuda. Dios necesita que nosotros estemos quietos y reconozcamos que Él es Dios. Amén. Él necesita que estemos quietos y dejarle nuestra casa fundamentado sobre Él. Él lo que está anhelando es que nosotros nos detengamos y podamos darle el espacio, podamos decir, Señor, me arrepiento, esta área la he tratado de manejar a mi manera, bajo mis conocimientos. Reconozco, Señor, que como en área cristiana sí está bien, pero cuando se trata de mis hijos o cuando se trata de la finanza, me descontrolo porque necesito tener todo bajo control. Necesito saber que está el sustento de la casa, necesito saber. Eso muchas veces le roba lo cristocéntrico al Padre. ¿Por qué? Porque va una ansiedad por encima de lo que Él ya dijo. Y lo leímos en la palabra cuando decía que todo lo que Él comenzó lo va a ir perfeccionando. Pero dice toda obra que Él comienza. O sea, dice que todo lo que Él inicia es lo que va a perfeccionar y lo va a terminar. Qué gran seguridad. Qué seguridad nos da esa palabra a ti y a mí como hijos de Dios. Qué difícil se nos ha hecho entenderla en muchas áreas de la vida.
Yo cuando escribía, o sea, no crea que cuando uno le está diciendo algo desde este lugar es para hacerle ver que usted ha venido caminando mal, pero yo estoy caminando bien. No. Es porque a medida que uno, como siempre se lo he dicho, a medida que uno, el Señor le entrega y uno lo desarrolla, uno dice, ¡wow! Tiene esa lámpara y comienza a alumbrar. Y como cuando el Señor nos da algo, no es solamente para que yo aprenda y camine, sino para que también lo pueda vertir. ¿Desde qué punto? Eso me dejó impactada, lo que decía la pastora hoy, desde ese 10% que tú tienes. Porque a veces podemos, ¿será que cómo lo explico? ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo? Así como yo lo entendí, así lo plasmé y así se lo estoy dando. Letras más, letras vienen, pero usted más adelante se le va a tocar dárselo a alguien. No vaya a pensar las palabras que la pastora dijo ese domingo, se las va a dar con las palabras que usted tiene en su boca. De pronto le llega alguien en el negocio, en la casa, en el trabajo, en la panadería, y algo va a salir de esto y usted se lo va a plasmar. Y no va a pensar, ¿cómo se lo explicó la pastora? No, usted lo va a explicar desde eso que Dios le ha dado a usted, desde ese 10%. Eso me dejó a mí, yo digo, wow. ¿Por qué? Porque a veces uno limita mucho lo que uno tiene. ¿Y cómo se lo digo? Y yo la podría ayudar. Y si mejor la ayuda no sé quién. Y si mejor se lo llevo, si el Señor presentó a esa persona a ti, es porque de tu boca, así como salga, así se lo vas a decir y esa persona lo va a recibir porque se lo va a ir sazonado con el Espíritu Santo, que es el que lo va a convencer a la otra persona y lo va a recibir cuando tú se lo estás dando. Gloria a Dios. Entonces, el tener a Cristo, que eso se nos impregne en todo, a Cristo como centro. Y ya vamos a ver que no es que no van a venir aflicciones, no es que no van a venir crisis, es que van a venir, pero no nos vamos a derrumbar. Esa es la bendición. Eso es una bandera de victoria, porque cuántas personas pasan crisis y no las cuentan. Y si las cuentan desde una derrota. Pero al tener a Cristo, sí va a venir la tormenta, sí va a venir el viento impetuoso, sí va a venir la aflicción, sí va a venir el problema en la familia, sí va a venir el problema en los hijos, sí va a venir el problema financiero, sí va a venir la crisis emocional, sí va a venir cualquier cosa de salud, sí va a venir, pero como Cristo es el centro, mi mirada está puesta en Él, el autor y consumador de la fe, el cual tiene su mano que no se ha cortado y que siempre nos va a sostener. Por eso que inicié diciendo que tengas paz y que el shalom de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea el que pueda estar arraigado en ti. Fíjate que dice que en la paz, que sobrepasa todo entendimiento. Cosas que muchas veces creemos que ya se acabó todo. Pero como esa paz de Cristo va a sobrepasar todo, entonces mi corazón va a estar reposando, va a estar tranquilo. Vamos a reposar en esas aguas, vamos a reposar en ese pasto fresco que es Cristo Jesús. Por eso no tengo nada más que ofrecerte que a Cristo en tu casa, que a Cristo en tu cuerpo, que a Cristo en tu corazón, que a Cristo en tu familia, que a Cristo en esta comunidad, en esta nación, y que Cristo sea desde ahora y para siempre. Amén.